Hola, mi nombre es Darío Palma y soy estudiante de primer año de Ingeniería en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy les voy a hablar sobre si debe promoverse a nivel de Estado el uso de software libre y qué medidas puede proponer la ingeniería para su difusión. Como introducción yo les voy a hablar qué es el software libre. Bueno, esto se lo resumiré en estos 5 puntos que se ven acá. El software libre es una forma ética de entender el software, en su desarrollo, en su comercialización, en su distribución y en su uso. Como análisis, yo les puedo decir que Richard Stallman crea las bases de lo que hoy se conoce como el software libre y define lo que son las 4 libertades. ¿Cuáles son estas? La libertad 0 es la libertad de usar el programa con cualquier propósito. La libertad 1 es la libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo a tus necesidades. La libertad 2, que es la libertad de distribuir copias del programa, con lo cual puedes ayudar a tu prójimo. Y la libertad 3, finalmente, es la libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. Las libertades 1 y 3 requieren acceso al código fuente, ya que estudiar y modificar software sin su código fuente es muy poco viable. Confusiones. Hay dos términos con los cuales generalmente se confunde el software libre. Estos son, en primer lugar, el freeware, y esto se realiza por la traducción del inglés al español de lo que es el software libre, que es free software. Generalmente esto se debe entender como la libertad de expresión y no la libertad en la gratuidad del producto. Freeware, como aquí pueden ver, se refiere al software gratuito. El segundo término con el cual generalmente se tiende a confundir el software libre es el software de dominio público. ¿Qué es esto? El software de dominio público es el software que no requiere de licencia. Esto es generalmente erróneo, ya que el software libre sí requiere de licencia. En la actualidad, el activismo social se manifiesta en pro del software libre a través de comunidades, portales interactivos, centros de documentación en línea y estudios que demuestran las ventajas y capacidades de las tecnologías. En esta foto podemos apreciar la red de telecentros del programa Quiero mi Barrio, la cual fomenta las interacciones entre vecinos y permite a estos desarrollar su propio software para poder comunicarse entre ellos. ¿Qué pasa en el mundo? Actualmente, países como Brasil, México y algunos sectores de España ya han adoptado este sistema de software, y es una iniciativa que es impulsada a través del gobierno y no de privados como ocurre en Chile. En esta foto podemos apreciar el logo de lo que es la iniciativa del presidente Lula da Silva por impulsar la expansión del software libre en el mundo. Para culminar, estas son mis propuestas para que el Estado promueva el uso de software libre en Chile. La primera, crear iniciativas por parte del gobierno que promuevan el uso de software libre. La segunda, premiar a aquellas personas que impulsen estas iniciativas. Y finalmente, y creo que es lo más importante, es encarar una forma innovadora y revolucionaria de cambiar el paradigma de la creación intelectual, de modo de construir un futuro más igualitario, al menos en el ámbito de la información y el conocimiento.